No, Ethan, susurró Ava, con una voz cruel y distante, apartándose de mí, de nuestro altar, de nuestro futuro. Lo siento, pero el hombre al que amo es Liam. La música, que debía rebosar de alegría, pareció burlarse de mí con su repentino silencio. El blanco de su vestido, símbolo de nuestro vínculo, ahora parecía un sudario. La observé, paralizada, mientras se alejaba, no hacia mí, sino hacia mi hermano menor, Liam, que sonreía con malicia al borde del pasillo. Los invitados, momentos antes un mar de rostros sonrientes, ahora se fundían en un lienzo de silencio atónito, con todas las miradas fijas en el horror que se desarrollaba. 8 años de sueños, de risas compartidas, de promesas silenciosas, todo hecho añicos con una sola y brutal confesión. Amé a Ava durante 8 años. Se suponía que este iba a ser nuestro día especial, una celebración a la que asistirían casi todos nuestros familiares. Sus padres, de pie en el escenario, esperando nuestras reverencias tradicionales, parecían tan perdidos y desconcertados como yo. Pero Ava me había dejado, me había abandonado en nuestra boda, huyendo con mi hermanastro. Los perseguí y alcancé su coche a la salida del restaurante. Ava bajó la ventanilla, con una expresión que denotaba un desdén que jamás había visto dirigido hacia mí. Ethan, deja de molestarme. Te lo he dejado bien claro, no te amo. Solo quiero estar con Liam. Se me heló la sangre, la rabia me hervía por dentro. ¿De verdad crees que le importas? Solo quiere jugar contigo. Sus ojos brillaron, como los de un gato acorralado. ¿Basta? ¿Cuántas veces has hablado mal de él delante de mí? ¿Acaso no lo sabes? Eres su hermano. En vez de apoyarlo, hablas mal de él a sus espaldas. Ethan, me decepcionas. Mientras hablaba, no se percató de que Liam estaba al volante. Sus ojos se encontraron con los míos con un brillo triunfante y burlón. Era repugnantemente evidente, me habían convertido en el payaso de mi propia boda, y ahora yo era el villano por reaccionar. La fuga de Ava fue un escándalo para la familia Hayes. El rostro de mi padre estaba ensombrecido por la furia, mientras mi madrastra, siempre la actriz, lloraba a su lado. Ethan, jamás imaginé que Liam haría algo así. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Me quedé en silencio, observándola, esperando a ver qué excusas inventaría esta vez. Desde niña, cada vez que Liam cometía un error, ella inventaba un sinfín de justificaciones. La escuchaba mientras elaboraba su última defensa. Pero Ethan, tu hermano, te hizo un favor. La decisión de Ava demuestra que nunca te amó de verdad. ¿No es mejor ver cómo es ahora, en lugar de pillarla mintiendo después de casarnos? Me limité a sonreír con sarcasmo, ignorándola. Los padres de Ava se acercaron, con el rostro desencajado por la tristeza, y me ofrecieron sus disculpas. Los respetaba, pero sabía con una claridad escalofriante que no había vuelta atrás para Ava y para mí. Saqué la cajita del anillo del bolsillo y se la entregué. Ava los había comprado. Por favor, devuélvelos. Los anillos, aunque no eran caros, tenían un enorme valor sentimental. Los había comprado con el sueldo de 2 meses después de graduarme, fue su primer regalo para mí. Las había apreciado mucho. Ahora, jamás las usaría. Los invitados seguían esperando en el salón de banquetes. Tomé el micrófono y subí al escenario, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Damas y caballeros, debido a circunstancias imprevistas, la boda de hoy ha sido cancelada. En su lugar, celebraremos mi reciente ascenso. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Espero que disfruten de la fiesta, concluí, con un humor negro reflejado en mis ojos. Después de todo, tuve que agradecerle a Liam que me hubiera quitado a mi prometida, no, a mi exprometida. Mi padre, compadeciéndose de mí, me había ascendido 2 rangos, nombrándome directamente director de la División Internacional del Cadáver Viridian. Liam, mientras tanto, era un empleado recién contratado. Entre los invitados, vi la cara de asombro de mi madrastra. La fiesta terminó y me apresuré a ir a la oficina. Necesitaba delegar rápidamente mis responsabilidades actuales antes de asumir mi nuevo puesto en el extranjero. Mi teléfono no paraba de vibrar, pero no le presté atención. No fue hasta el día siguiente que Ava me abordó a la salida de la empresa. Ethan, estás siendo irracional.
Yo fui quien te hizo daño. No te desquites con Liam. Me quedé paralizada. ¿Qué he hecho? Preguntó con furia. ¿No sabes que anoche esos hombres casi lo matan a golpes? Lo entendí de inmediato. Otro drama, dirigido e interpretado por Liam. Tal vez mi sonrisa sarcástica la provocó, pues la expresión de Ava se tornó amenazante. ¿Por qué sonríes? La miré fijamente. ¿Te dijo Liam personalmente que yo enviaba a esos hombres? Ava titubeó. No. No, él no dijo eso. ¿Por qué sospecharías de él? Mi voz era tranquila, casi cansada. Ava, estuvimos juntos 8 años. Creí que sabías qué clase de persona soy. Abrió la boca para hablar, pero yo estaba ocupado. No tenía tiempo que perder con ella. Ava, lo he pensado bien. Si has elegido a Liam, les deseo a ambos mucha felicidad, una boda pronto y muchos hijos. De ahora en adelante, hagas lo que hagas, no es asunto mío. Ava respiró hondo, como si no me creyera. Ethan, no te enfades. Nos conocemos desde hace tantos años. Aunque no podamos casarnos, ¿no podemos seguir siendo amigos? Estaba a punto de decirle que no cuando sonó su teléfono. Lo puso en altavoz. La voz débil y lastimera de Liam resonó en el aire. Hermano, ¿estás enfadado conmigo? Lo siento mucho. Si no fuera por mí, tu boda no habría sido posible. Sé que suena descarado, pero hermano, Ava y yo nos amamos de verdad. ¿Puedes ayudarnos? Por favor, te lo ruego. A Ava se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo no pude evitar reír. De acuerdo, les concederé su deseo, dije con voz peligrosamente tranquila. Desde niños, ¿acaso ha habido algo que hayan deseado que yo no pudiera darles? Esta vez, por supuesto, no es la excepción. Liam guardó silencio y los ojos de Ava se abrieron de par en par. Entonces la voz de Liam, un poco menos débil, volvió. Hermano, ¿no puedes ir a la selección? Está muy lejos de casa. No quiero estar sin verte en todo el año. Si no quieres verme, me puedo ir. Lo interrumpí. No me malinterpretes. Me trasladan al extranjero por trabajo, no por tu culpa. Como tu hermano, te deseo sinceramente a ti y a Ava una vida llena de felicidad juntos. Ava me tiró de la manga. Ethan, no mientas. Sé que no puedes dejarme tanto tiempo. Retiré suavemente mi brazo y negué con la cabeza. Te equivocas, Ava. En el momento en que elegiste a Liam, dejé de quererte. Le advertí a Ava incontables veces que Liam era rebelde, malicioso y cruel. No era buena persona. Aún así, no entendía por qué no solo confiaba ciegamente en él, sino que también dudaba de mí. Se conocían desde hacía menos de un año. El primer día que se conocieron, yo estaba allí. Ava y yo estábamos comprando anillos cuando, por casualidad, nos encontramos con Liam fuera de la joyería. Su expresión era totalmente fingida, pero aún así la llamó cariñosamente hermana Ava. Sin embargo, la mirada de Liam me puso en alerta máxima. Lo conocía demasiado bien. Mientras Ava estaba en el baño, lo acorralé. Se inclinó hacia ti con una sonrisa siniestra. Sinceramente, no me interesan las mujeres comunes y corrientes con un aspecto tan simple. ¿Pero quién le pidió que fuera tu novia? Todo lo que tienes, te lo quitaré. Me puse pálida. Después de que se fue, le insistí varias veces a Ava en que tenía que mantenerse alejada de Liam. Ava estaba confundida y me preguntó por qué. Le expliqué que Liam me odiaba y yo lo odiaba a él. Mi madrastra había destruido a mi familia para casarse descaradamente con un miembro del clan Ayes, lo que provocó que mi madre muriera prematuramente y de forma trágica a causa de la depresión. Liam, que entonces solo tenía 5 años, ya había demostrado su malicia. Se colaba en mi habitación, me rompía los deberes y me destrozaba el material escolar. Cada vez que le reclamaba, se escudaba en la indulgencia de nuestro padre y lloraba hasta que me acusaban de acosarlo. Yo no lo había hecho, pero nadie me creía. Estaban convencidos de que los niños no podían mentir. Discutí, pero la mirada decepcionada de mi padre me indicó que no quería oír mis excusas. Pensé que Ava, sabiendo por lo que yo había pasado,
desconfiaría de Liam. Pero me equivoqué. Subestimé la astucia de Liam. Y sobreestimé la confianza que Ava depositaba en mí. En aquel entonces, mi padre me había encomendado un proyecto crucial para perfeccionar mis habilidades, lo que me mantenía muy ocupado. Ava vino a verme. ¿Necesitas personal para tu proyecto? Liam dijo que quiere hacer prácticas contigo este verano. Me quedé de piedra. Estaba claro que Liam no tenía buenas intenciones. Permitirle participar en el proyecto sería como invitar a una víbora a mi casa. Pero lo que más me sorprendió fue lo cercana que se había vuelto Ava a Liam. Mi expresión seria debió de asustarla. Ava se apresuró a explicar. No estábamos hablando de otra cosa. El pequeño Liam me acababa de preguntar por oportunidades de prácticas. Cuando la oí llamarlo pequeño Liam, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi voz se volvió más áspera sin darme cuenta. ¿No te dije que te alejaras de él? Ava pareció avergonzada. Ethan, la verdad es que no creo que Liam sea tan malo como dices. Creo que es una buena persona, amable y educada. ¿Podría haber algún malentendido entre ustedes dos? En ese momento, miré fijamente a los ojos de Ava. Intuía que ya se había decantado por Liam. La noche antes de nuestra boda, tuvimos una discusión muy fuerte, toda por culpa de Liam. No entendía qué le pasaba por la cabeza. A pesar de que le dije que no varias veces, insistió en mediar entre Liam y yo. Dijo que Liam era inocente. Que la muerte de mi madre no era culpa suya. Solo era un niño, de 5 años. ¿Por qué te tomas tan en serio una riña infantil? Aunque le guardes rencor, después de tantos años, ¿no deberías superarlo? Ethan, ya es hora de que madures. ¿Pero cómo iba a superar tanto odio con solo unas palabras suyas? Claramente no sabía nada, y aún así quería que fuera magnánimo y lo perdonara todo. Cuando tenía 5 años, Liam me empujó por las escaleras por la espalda. Me rompí la pierna y estuve postrada en cama más de un mes, pero todos creían que me había caído accidentalmente. Cuando tenía 9 años, se coló en mi habitación mientras yo estaba en el colegio y robó el collar de cristal que me había dejado mi madre. Era su único recuerdo. Cuando lo encontré, sostenía un martillo y me sonreía, el collar de cristal hacía tiempo que se había hecho añicos. Enloquecí y lo ataqué, golpeándolo y pateándolo, deseando poder arrancarle un pedazo de carne. Los sirvientes nos separaron rápidamente. Antes de que pudiera siquiera mantenerme en pie, mi madrastra me abofeteó. El golpe me aturdió. Se me partieron los labios y sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. La oí rugir claramente. ¿Por qué no vas con tu madre? Cuando mi padre regresó, me abofeteó con fuerza y luego me encerró en una habitación pequeña y oscura, negándome comida y agua durante 2 días. Dijo que no debía romper la armonía familiar por un collar. Quise gritar que no era solo un collar. Era el único recuerdo que me había dejado mi madre. Pero no respondí. Incliné la cabeza, aceptando la culpa con fingida sinceridad. Porque sabía con absoluta claridad que la mejor manera de enfrentarme a mi madrastra y a Liam era ganarme la confianza de mi padre. Así que aprendí a guardar silencio, a fingir, a convertirme en el hijo que mi padre deseaba. Posteriormente, estudié con ahínco y fui admitido en la mejor universidad del país. Tras graduarme e incorporarme a la empresa, trabajé incansablemente, completando numerosos proyectos. En menos de un año, me convertí en el empleado más destacado de la compañía. Siempre que mencionaban mi nombre, lo acompañaban los comentarios: felicitaciones al señor Ayes por criar a un hijo tan excepcional. En cuanto a Liam, sus calificaciones en el examen de ingreso a la universidad fueron bajas, así que solo pudo asistir a una universidad común y corriente. De no ser por los contactos de mi padre, ni siquiera habría podido entrar a la empresa. Así me convertí en el hijo del que mi padre se sentía más orgulloso. Ava decía que era cerrado de mente y me instaba a dejar atrás el pasado. Pero yo había reprimido mi ira y lo había soportado durante tantos años. Solo esperaba poder presenciar su venganza algún día. ¿Cómo iba a rendirme a mitad de camino? Le dije a Ava que no me iba al extranjero por ella y Liam. No me creyó, insistiendo en que estaba perdiendo los estribos. Pero no mentía. Incluso si Ava no se hubiera fugado,
Habría solicitado activamente el traslado a la división internacional después de 2 años de matrimonio. Mi padre se estaba haciendo mayor. Necesitaba un sucesor que pudiera reemplazarlo en la empresa con honestidad y transparencia. Y yo creía que, 2 años después, gracias a mi impecable trayectoria, me convertiría en el director ejecutivo más joven en la historia de la compañía. El vuelo aterrizó sin problemas. La división internacional de Viridian Corp había enviado un coche a recogerme. Junto al chofer iba la vicepresidenta Celeste. Vestía un sencillo traje azul claro y sus brillantes ojos le conferían un aire refinado y meticuloso. Mientras me hablaba, sus ojos reflejaban un atisbo de compasión. Sabía lo que estaba pensando. La noticia de la fuga de Ava se había extendido rápidamente. Temía que todos en la división internacional ya supieran que su nuevo director era el hombre traicionado por su prometida y su hermanastro. Pero no importaba. Esas miradas burlonas o irónicas serían peldaños en mi camino. Celeste era increíblemente capaz y eficiente. En tan solo unos días, con su ayuda, me familiaricé rápidamente con la división internacional. Una noche, cené con ella en la cafetería de la empresa. Se llevó las manos a la cabeza y de repente dijo, ¿tu prometido te traiciona? Eso no fue nada inteligente. Levanté la vista y la miré a los ojos. Al menos en mi opinión, Liam no te llega ni a los talones. ¿Sabes? Nos conocimos hace 2 años. Dejé los palillos, fingiendo confusión. ¿Hace 2 años? Sí, tú y Liam. Celeste arqueó una ceja. ¿No organizó tu familia Hayes una celebración entonces? Mi padre era socio y me llevó a la fiesta. Observé atentamente su rostro y finalmente reconocí una silueta familiar en lo profundo de mi memoria. Expresé mi sorpresa. Celeste sonrió. Por fin te acuerdas de mí. Dije con impotencia, has cambiado tanto desde antes. Si no me hubieras ayudado, me habría sentido tan avergonzada. Recordaba vagamente que, durante aquella celebración, un camarero le derramó una bebida encima a una chica. Para cubrirla, le di mi chaqueta. De verdad que no esperaba que esa chica fuera Celeste. Sonrió con picardía. Después de volver a casa, encargué que investigaran sobre ti. Me rompió el corazón saber que ya tenías un prometido y que llevaban años enamorados. Bajé la cabeza con impotencia. No me tomes el pelo. Ella se encogió de hombros y dijo directamente, no estoy bromeando. Hablo en serio. Fingí no oír y seguí comiendo como siempre. Al ver que no prestaba atención, Celeste bajó la voz. En fin, ya que no pudiste estar con ella, ¿por qué no piensas en mí? Después de cenar, salimos del restaurante y tomamos el ascensor juntos. En el silencioso ascensor, me tiró disimuladamente de la manga. Me froté la frente y le dije, lo siento. No tengo intención de buscar novia por ahora. Al abrirse las puertas del ascensor, salió corriendo sin mirar atrás, y su voz resonó en el aire. Te lo preguntaré de nuevo cuando estés listo. Tras decir esto, me sumergí en el trabajo. Las horas extras y las noches largas eran habituales. Los frecuentes viajes de negocios me mantenían ocupado. Aparte de revisar ocasionalmente las publicaciones de Ava en línea, casi no tenía contacto con ella. Las fotos mostraban a Ava y Liam riendo felices. De repente me pregunté cuánto tiempo podría Liam mantener esta farsa. El tiempo pasó volando. Llegó el año nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Mi padre me llamó muchas veces, insistiendo en que terminara mi trabajo cuanto antes y volviera a casa por las fiestas. Pero aún así, reservé mi vuelo para Nochevieja. Lo que no me esperaba era que Celeste me estuviera esperando en el aeropuerto con su equipaje. Vamos. Quiero visitar tu casa. Me quedé atónito. Ella me guiñó un ojo. No puedo soportar dejarte enfrentarte a esas bestias solo. Guardé silencio unos segundos y luego tomé su equipaje. La llegada de Celeste sorprendió a mi familia. Mi padre se alegró mucho al saber que era hija de un socio. Durante la cena, me miró varias veces, con una expresión de satisfacción que sugería, esta vez has elegido bien. Al otro lado de la mesa, mi madrastra y Liam esbozaban sonrisas forzadas. Ninguno parecía haber previsto que, en poco más de 2 meses,
Yo podría superar mi ruptura con Ava y encontrar a alguien nuevo. Liam, reacio a rendirse, mencionó deliberadamente el nombre de Ava, lo que provocó el ceño fruncido de mi padre. Preguntó cuándo podría traer a Ava a casa. El tono de mi padre distaba mucho de ser complacido. ¿Qué tiene de especial esa chica para que los dos estén obsesionados con ella? Preguntó Liam. Mi madrastra le pisó el pie. Liam apretó los dientes, aguantando el dolor. No les presté atención y seguí comiendo despacio. Mi padre nunca aprobó a Ava. Pensaba que venía de una familia humilde y que no podría ayudarme en mi carrera. Nadie sabía cuánto me había esforzado para que mi padre aprobara nuestro matrimonio. Sin embargo, la fuga de Ava le había dejado una pésima impresión. Ella jamás podría volver a ponerse en contacto con la familia Hayes. Después de cenar, Celeste quiso ver mi habitación. No encontré motivo para negarme, así que la dejé entrar. Señaló una foto en mi mesita de noche y con timidez, preguntó, ¿todavía no la has olvidado? Era una foto de Ava y yo en la playa, las dos sonriendo felices. Tomé el marco, saqué la foto y la tiré a la basura. Después de ese día, no había tenido tiempo para deshacerme de esas cosas. Inesperadamente, Celeste, aprovechando un descuido, me arrebató el marco de fotos vacío de la mano. Luego se quitó la funda del móvil, sacó una foto del tamaño de la palma de la mano y la metió. Aunque el tamaño no era el adecuado, era mejor que dejarlo vacío. Me sorprendió. La foto se tomó en una oficina. Celeste sonreía alegremente a la cámara, mientras yo, absorto en mi trabajo, no me daba cuenta de que me estaban fotografiando a escondidas. Dejó el marco en la mesita de noche, radiante de felicidad. ¿Listo? Después de mostrarle la habitación, estaba a punto de llevarla a la habitación de invitados. Al salir, vimos a Liam acercándose con su teléfono, la cámara apuntándonos a ambos. Ava, ¿no dijiste que hacía mucho que no veías a mi hermano? ¿Adivina quién es? Estaba haciendo una videollamada con Ava, hablando con mucha intimidad, sin hacer ningún intento por evitarme. Es ella, ¿verdad? Es la novia que mi hermano trajo a casa. ¿Todavía no lo sabías? Liam sonrió. Esta vez, la trajo a casa para que conociera a mamá y papá. Fruncí el ceño, protegiendo a Celeste detrás de mí. La forma en que Liam se acercó me puso instintivamente en alerta, pero Celeste me dio una palmadita en el brazo. Me giré para encontrarme con sus ojos brillantes. Su mirada parecía decirme, no te preocupes, siempre estaré a tu lado. Me quedé un poco desconcertado. Celeste me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos, y saludó cordialmente a la persona al otro lado de la línea. Hola, soy la compañera y novia de Ethan. Me he enterado de tu situación. Cuando tengamos oportunidad, comamos juntos, ¿te parece? La sonrisa de Celeste era radiante, todo su ser irradiaba calidez y alegría. La miré fijamente y tuve que admitir que su sonrisa era realmente encantadora. Disipó gran parte de la confusión que embargaba mi corazón. No pude oír lo que se decía al otro lado del teléfono, pero Liam frunció el ceño, algo avergonzado. ¿Qué pasa, Ava? ¿Qué dijo? Preguntó Celeste con curiosidad. Liam la miró extrañado. Ava dijo que conocía bien a mi hermano. Dijo que era imposible que mi hermano se enamorara de otra persona tan rápido. Esbocé una sonrisa burlona. ¿Ella me conocía bien? No lo creo. Igual que no esperaba que me traicionara. ¿Cómo podía llegar a la conclusión de que me entendía? La señorita Ava se equivoca. Los asuntos del corazón no entienden de tiempo. En lugar de enfadarse, Celeste sonreía. El amor a primera vista puede superar amistades de toda la vida, ¿verdad? ¿Acaso la señorita Ava no es un claro ejemplo? Habló sin mostrar la menor compasión por la otra persona. Ava podía abandonar a su novio de 8 años y lanzarse a los brazos de otro hombre. Pero yo, Ethan, no podía empezar una nueva relación. Señora Ava, no tiene que preocuparse por nosotros. Ethan y yo estamos enamorados. Si todo sale bien, nos casaremos el año que viene. Celeste me miró con una mirada suplicante. Antes de que pudiera comprender el significado de sus ojos, se puso de puntillas y me besó suavemente en los labios.
Sí, lo entiendo. Comprendí, extendiendo la mano para sujetarle los hombros y asintiendo. Celeste me tomó del brazo, se despidió de Liam y los demás, y me sacó del pasillo. En cuanto entramos en la sala, me soltó la mano con gesto de disculpa. Lo siento. Negué con la cabeza. No hace falta que te disculpes. Sé que solo lo dijiste para salvarme. Celeste parpadeó. No. Lo siento porque te besé sin tu permiso. Me quedé sin palabras. Su personalidad era audaz y desinhibida, completamente diferente a la de Ava. A menudo me sorprendían sus ideas repentinas. No me quedó más remedio que cambiar de tema. Comprueba si falta algo en la habitación. Si es así, te lo comentaré más tarde. Después de que Celeste se instalara, volví a mi habitación solo. Enseguida me llamó Ava. Ethan, ¿hablas en serio? ¿Llevan menos de 3 meses conociéndose y ya se van a casar? Ethan, te aconsejo que te calmes. El matrimonio es para toda la vida. No tomes una decisión tan imprudente por mi culpa. Parecía realmente preocupada, pero a mí me hizo gracia. Ava, tengo mucha curiosidad. ¿En qué calidad me llamas? Al otro lado de la línea no hubo respuesta. Entonces pregunté, ¿amiga? ¿O es novia? Ava apretó los dientes. Ethan, te llamo así porque me importas. Solté una risita. Entonces, gracias por tu preocupación. Pero esta vez te has equivocado. Para ser exactos, la conozco desde hace mucho tiempo. Nos conocimos hace 2 años. Hacía mucho que no nos veíamos. Pero gracias a este viaje, nos hemos reencontrado. Ava guardó silencio un instante. ¿De verdad te gusta? Estaba en el balcón, con el viento frío aullando. Oí mi propia voz decir, ¿a quién no le gustaría a alguien como ella, verdad? Vale, lo entiendo. No sé si había oído mal, pero me pareció que su voz temblaba un poco. Pero esto no tenía nada que ver conmigo. Celeste se quedó en mi casa unos días para fortalecer nuestra relación. Me llevaba a pasear y de excursión todos los días, dándome una buena razón para no quedarme en casa viendo esas caras desagradables. El 5.º día del año nuevo, nos encontramos por casualidad con Liam y Ava en la calle. En cuanto los vi acercarse de la mano, no me sorprendió en absoluto. Sabía que probablemente este era el último acto de Liam por Ava. Liam fingió gran sorpresa y nos saludó alegremente. Hermano. Señorita Celeste. ¿Y ustedes dos aquí también? Les seguí el juego. ¡Qué casualidad! La mirada de Ava se posó en Celeste. Celeste le dedicó una radiante sonrisa. No esperaba verla tan pronto, señorita Ava. Ava le estrechó la mano con una sonrisa forzada. La conocía desde hacía muchos años, así que sabía lo que pensaba. La familia de Ava no tenía buenos antecedentes. Su difícil vida había creado una fuerte fachada para ocultar sus inseguridades. Ante la presencia de mujeres atractivas, sus inseguridades siempre afloraban sin querer, incluso si llevaba ropa de marca. Hola. El gesto familiar de Celeste puso nerviosa a Ava. ¿No es casi la hora de cenar? ¿Por qué no comemos los 4 juntos? Nos invitó Liam con entusiasmo. Celeste se giró para pedirme mi opinión. Sonreí y asentí. De acuerdo. El restaurante elegido era un local privado en el centro de la ciudad. Durante la cena, Liam no dejó de servirle agua a Ava y de limpiarle la boca, mostrándose muy atento. Al ver mi mirada fija, Liam se detuvo de repente, con los ojos llenos de fingida vergüenza y disculpa. Hermano, yo, sonreí, interrumpiéndolo. No te preocupes por mí. Ustedes dos sigan así. Simplemente creo que su relación es muy buena. Nada más. Ava me miró de reojo, pero yo aparté la mirada. Después de comer, acompañé a Celeste al baño. Mientras la esperaba en el pasillo, Ava se acercó lentamente, como si dudara en hablar. Miré a mi alrededor. ¿Dónde está Liam? Ha ido a buscar el coche. Ava se mordió el labio y respiró hondo. Ethan, creo que la señorita Celeste, aunque es muy amable, no es la adecuada para ti.
Ni siquiera sabe qué es lo que te disgusta. Justo ahora, en la mesa, la vi poner zanahorias en tu plato. Ethan, deberías reconsiderarlo. Fruncí el ceño profundamente. Ava, te estás extralimitando. Ahora eres la novia de Liam. Mi relación con Celeste no es asunto tuyo. Al verme darme la vuelta para irme, el rostro de Ava reflejó ansiedad mientras me agarraba rápidamente del brazo. Ethan, no era mi intención. Es solo que no quiero que antes de que pudiera apartarme, un fuerte grito resonó no muy lejos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Liam con voz atronadora. Me giré y lo vi al otro extremo del pasillo, con el rostro increíblemente feo. Ava se sobresaltó. Liam, ¿no fuiste al aparcamiento? Los ojos de Liam reflejaban decepción y rabia mientras nos miraba con desprecio. Si no hubiera olvidado las llaves del coche, ¿cómo os habría pillado tan acaramelados aquí? No, no es eso, quiso explicar Ava a gritos. Liam, escúchame. Yo solo Ava, lo vi con mis propios ojos. ¿Aún quieres negarlo? Los ojos de Liam estaban rojos, su rostro lleno de angustia. Si no puedes olvidar a mi hermano, ¿por qué aceptaste ser mi novia?, explicó Ava frenéticamente. Liam, yo no me malinterpretaste. En ese momento, Celeste salió del baño. ¿Qué está pasando? Liam nos señaló directamente a Ava y a mí, con los labios temblando de rabia. Hermano, Ava, me habéis decepcionado muchísimo. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Ava salió corriendo tras él, intentando detenerlo. Observé cómo Liam se alejaba, sin sentir nada. Era su truco habitual, hacerse la víctima, culpar a los demás y luego obligarlos a suplicar perdón. Celeste preguntó en voz baja, ¿qué pasó? La miré para tranquilizarla y luego le pedí al gerente del restaurante que me enviara una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo. Al regresar a casa, el ambiente en la sala era opresivo. Mi padre y mi madrastra estaban sentados en el sofá, con semblantes sombríos. Celeste me miró preocupada. La dejé subir primero. Después de cambiarme los zapatos, me acerqué a ellos y les hablé. Mi padre resopló, con el rostro enfadado. Ethan, pensé que ya no necesitabas que nadie se preocupara por ti, pero no esperaba que fueras tan impredecible. Mi sonrisa se desvaneció un poco. Fingí no saber nada. ¿De qué hablas, papá? Ethan, no quiero criticarte, pero lo que hiciste estuvo muy mal, dijo mi madrastra con expresión preocupada. Ya tienes a la señorita Celeste, ¿por qué sigues molestando a Ava? ¿Acaso no sabes que esa chica es la novia de Liam? Fruncí el ceño. Tía, te equivocas. Ava y yo simplemente cenamos. No le dije nada, así que ¿cómo podría haberla molestado? Puse una expresión extraña. ¿Te dijo algo Liam? Al verme cambiar de tema y mencionar a Liam, mi madrastra explicó rápidamente. No, solo vi que Liam tenía una expresión extraña, así que pregunté. La interrumpí, mirando a mi padre y pronunciando cada palabra con claridad. Papá, ¿crees que es mi culpa? La respiración de mi padre se agitó un poco, sus ojos, dignos y penetrantes, se clavaron en mí. Sostuve su mirada sin inmutarme. Tras un tiempo que pareció eterno, finalmente abrió la boca lentamente. ¿Estás diciendo que te malinterpretamos? Sin hacer caso omiso de la expresión de mi madrastra, sonreí. Padre, insistí en casarme con Ava porque no quería renunciar a nuestros muchos años de amor. Pero ahora ambos hemos encontrado a alguien que puede hacernos más felices. ¿Cómo no iba a valorarlo? Una sonrisa finalmente apareció en el rostro arrugado de mi padre. Vaya, piensas muy bien las cosas. Pero debes saber que la apariencia, la personalidad y los antecedentes familiares de Celeste superan con creces los de Ava. Además, la familia Sterling puede serte de gran ayuda en el futuro. Asentí con la cabeza, dándole la razón. Pero al instante, mi madrastra, aún sin darse por vencida, dijo, pero Liam me dijo personalmente que os vio abrazadas a Ava. Fruncí ligeramente el ceño. ¿En serio? Parece que solo podré aclarar tus dudas recuperando el vídeo de vigilancia de ese momento. Por suerte, el dueño del restaurante donde comimos antes es compañero mío del instituto.
No debería ser difícil pedirle una copia del vídeo. Un momento, ahora le llamo. Dicho esto, saqué el móvil del bolsillo y me hice a un lado para hacer la llamada. Tonterías. Mi padre me regañó, mirando de reojo a mi madrastra, y luego me dijo que me sentara. Ethan, no hay necesidad de molestar a los demás por una tontería así. Tras las palabras de mi padre, mi madrastra no tuvo más remedio que contener la rabia. Al regresar a mi habitación, recibí un mensaje de Ava. Ethan, ¿me harías un favor? Liam no contesta mis llamadas ni mis mensajes. ¿Podrías explicárselo por mí? Sé que pedirte esto puede ser difícil. Pero no conozco a nadie más que pueda ayudarme a contactarlo aparte de ti. Podía sentir la ansiedad y el pánico de Ava a través de la pantalla del teléfono. Desafortunadamente, su deseo fue inútil, porque para deshacerse de ella, Liam incluso había encontrado una excusa perfecta para terminar la relación. Sí, estuve de acuerdo con Ava. Luego llamé a la puerta de Liam. Liam me vio aparecer, sus ojos no mostraron sorpresa y preguntó con calma. ¿Qué quieres decir? Lo miré con calma. Ava quiere que contestes su llamada. Él lo oyó y se burló. Creía que era algo importante. Resulta que se trata de esa mujer. Si aún mantienes contacto con ella, ¿piensas volver con ella? No te conviene. Es fea y mala. Si no hubiera sido tu novia, la habría dejado hace mucho. Se encogió de hombros, fingiendo angustia. ¿O qué tal esto? Te la devuelvo. Pero a cambio, tienes que darme a la señorita Celeste. Lo observé en silencio, luego saqué mi teléfono del bolsillo, que estaba sonando. Puedes decírselo tú mismo. La pantalla del teléfono mostraba que la llamada llevaba casi 3 minutos conectada. La expresión de Liam cambió de repente. Al otro lado del teléfono reinaba el silencio. Liam intentaba explicarse desesperadamente. Ava, todo lo que acabo de decir. Estaba enfadado. No te lo creas. No pude evitar reírme. Liam se sobresaltó y reaccionó de inmediato. ¿La que está al teléfono no es Ava? No, no es Ava, respondí con suavidad. Es mi padre. Mi padre se puso furioso. Llamó a Liam y le dio 2 bofetadas. Liam apretó los dientes, sin atreverse a responder. Mi madrastra observaba, llorando desconsoladamente. Mi padre me regañó con enfado. Me preguntaba por qué no habías progresado en la empresa después de más de medio año. Resulta que es porque estás demasiado preocupado por estas nimiedades. ¿Cómo pude dar a luz a un inútil como tú? Mírate. ¿Hay algo en ti que se pueda comparar con tu hermano? Estas palabras hirieron profundamente a Liam, quien estalló de inmediato. Sí. Yo, Liam, soy un inútil. No puedo compararme con él. ¿Estás satisfecho, padre? Mi madrastra no pudo detenerlo a tiempo. Mi padre rugió. Maldito. ¿Cómo te atreves a hablar así? Me quedé de pie en la escalera, observando su farsa. Con los años, Liam siempre había estado descontento con mi padre. Cuando suspendió el examen de acceso a la universidad, mi padre pensó inicialmente en enviarlo a estudiar al extranjero, pero Liam se negó. Mi padre desconocía el motivo, pero casualmente oí a mi madrastra preocupada porque, una vez que Liam se fuera al extranjero, yo aprovecharía la oportunidad para quedarme con todas las acciones y bienes de mi padre. Así que tuvo que impedir que Liam se fuera. Me escondí tras la puerta, escuchándola decir, ¿de qué sirve un título universitario prestigioso hoy en día? Que puedas entrar en la empresa o no lo decide su padre, ¿verdad? Es el presidente. ¿Quién se atreve a avergonzarlo? No te preocupes. Mamá se encargará de todo antes de que te gradúes. No tienes que preocuparte por ese chico. Ya he hecho los arreglos necesarios en la empresa. Su vida no será fácil, dijo mi madrastra en voz alta. Quería eliminarme antes de que me convirtiera en un adulto. Por supuesto, no iba a permitir que tuviera éxito. Tras incorporarme a la empresa, tardé mucho en identificar a las personas que mi madrastra había colocado. Después de que fueran despedidas sucesivamente por diversos motivos, mi madrastra finalmente se dio cuenta de que algo no andaba bien.
Pero no se atrevió a alzar la voz, y mucho menos a contárselo a mi padre. Aunque supiera que yo estaba detrás de todo, solo podía contener su ira. La discusión continuó abajo. Regresé a mi habitación y le envié a Ava la información que había recopilado recientemente. Pensando que habíamos estado juntas durante tantos años, decidí mostrarle la verdadera cara de Liam. Durante los últimos 2 meses, había gente vigilándolo. Así que sabía que solía colarse en discotecas y bares, entrando en habitaciones con varias chicas, e incluso que había tenido encuentros con otras mujeres antes de conocer a Ava. Todas las pruebas eran increíblemente detalladas, suficientes para que ella viera claramente qué clase de persona era Liam. Ava rápidamente puso un signo de interrogación. Fui directo al grano. ¿No quieres saber la verdadera naturaleza de Liam? Tras enviar el mensaje, fue como tirar una piedra al mar. Ava no envió ningún mensaje hasta la noche. Lo siento mucho, Ethan. Esta información me impactó y tardé en asimilarla. Tras escuchar sus disculpas, me di cuenta de que mi estado de ánimo no era tan bueno como había imaginado. Cuando Ava me dejó, a menudo pensé que, de no ser por Liam, podríamos haber envejecido juntos. Pero luego me di cuenta de que quizá nuestra relación llevaba mucho tiempo deteriorándose. Solo que ninguno de los dos lo notábamos. No fue hasta que las grietas se hicieron más profundas que Liam tuvo la oportunidad de intervenir. Tras regresar a la división internacional con Celeste, me tranquilicé y seguí volcada en el trabajo. Aunque Liam ya no estaba capacitado para competir conmigo, por el bien de la empresa, no podía quedarme tranquila. Mis padres fundaron esta empresa hace 30 años. Como hijo único, naturalmente me tocó asumir la responsabilidad. 6 meses después, gracias a la gestión de Celeste, conocí a sus padres. Me elogiaron mucho, considerándome digno de confianza. Cuando mi padre recibió la noticia, se sintió sumamente complacido. Así pues, Celeste y yo nos comprometimos rápidamente con la aprobación de nuestros mayores. Antes de regresar, mi padre me contó que le había presentado a Liam a la hija de un viejo amigo. Le dije que me alegraba mucho por él. Pero, irónicamente, Liam no estaba destinado a una buena vida. Unos días después, Liam fue arrestado en el acto por reunir gente en una discoteca para actividades ilícitas. Tras la noticia, muchísima gente quedó conmocionada. Se desató una oleada de insultos y el precio de las acciones de la empresa se desplomó. Mi padre se enfureció tanto que sufrió una hemorragia cerebral y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Regresé de inmediato y asumí esa pesada carga. 15 días después, la situación se estabilizó gradualmente. Después de que mi padre despertara, tuve una larga conversación con él. Le dije que no había nada que pudiera hacer para evitar que Liam sufriera el castigo que le esperaba. Mi padre guardó silencio durante un buen rato y me felicitó por haber hecho lo correcto. Dijo que no podía permitir que se destruyera el legado de décadas de la familia Hayes. Bajé la cabeza, ocultando la profunda reflexión en mis ojos. Liam fue enviado a un centro de rehabilitación. Tras enterarse de la noticia, mi madrastra pareció envejecer 10 años de la noche a la mañana. Me miró con odio, diciendo que todo era culpa mía. Ni lo negué ni lo afirmé. Simplemente le dije que hiciera las maletas y se fuera de casa de mi madre. Había sido lo suficientemente generosa como para dejarla disfrutar de la vida de mi madre durante más de 10 años. Traje a mi padre a casa desde el hospital. Miró la sala vacía y preguntó a dónde había ido mi madrastra. Le conté que, por lo que había pasado con Liam, mi madrastra me guardaba rencor y había decidido irse. El rostro de mi padre se ensombreció y nunca más volvió a mencionarla. Después, me instó a que le entregara rápidamente el trabajo de la división internacional y volviera para ocupar su puesto. De hecho, aunque mi padre no me hubiera dicho nada, yo ya había planeado aprovechar la oportunidad para sustituirlo en el consejo de administración. Había alcanzado la edad de jubilación. No tardé en adquirir la mayoría de las acciones de mi padre, sumadas a las que mi madre me había dejado antes de fallecer. Me convertí en el mayor accionista de la empresa. La noche después de firmar el acuerdo de transferencia de acciones, me encontraba en la oficina del último piso, contemplando la ciudad. Me llevó casi 20 años eliminar de mi vida a todas las personas despreciables. Entonces encontré algunos motivos para internar a mi padre en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad.
restringiendo su libertad y aislándolo del mundo exterior. Mi padre me miró con sorpresa y temor. Parecía incapaz de creer que la persona que tenía delante fuera realmente su propio hijo. Me preguntó por qué. Todo es gracias a ti. ¿No fue así como trataste a mi madre hace 20 años? Esa mujer trajo a su hijo ilegítimo a visitarla, y ella, indignada, te pidió el divorcio. Pero por tu reputación, anunciaste públicamente que mi madre estaba de viaje de negocios, mientras que en secreto la mantuviste prisionera en el último piso de la villa durante más de 6 meses. ¿Sabes cómo me sentí? Viendo a mi madre saltar desde la azotea y morir ante mis ojos. El rostro de mi padre palideció y no pudo articular palabra. Creía haberme ocultado algo. Lo supe desde el principio, respondí. Sí, no solo lo sabía, sino que quería que todos ustedes pagaran las consecuencias. 6 meses después, mi padre falleció en la residencia de ancianos. El personal de limpieza me entregó un papel. Había unas pocas líneas. Le eché un vistazo, levanté la mano y arrojé el papel a la chimenea, viéndolo arder hasta convertirse en cenizas. Una disculpa tardía no tenía ningún valor. Un año después, Celeste y yo nos casamos. Ese año, durante las fiestas de primavera, la llevé a visitar la tumba de mi madre. En la pequeña fotografía en blanco y negro, mi madre sonreía con dulzura y gracia. De repente, Celeste me tiró de la manga. Miré en la dirección que señaló. Una figura familiar apareció no muy lejos. Ava estaba junto al camino, con un ramo de crisantemos en la mano. ¿Quieres hablar con ella?, me preguntó Celeste. Negué con la cabeza y le tomé la mano con delicadeza. Nos dimos la vuelta y nos marchamos. Empezó a llover. Al subir al coche, miré hacia atrás. Aquella figura esbelta parecía seguir de pie bajo la lluvia, como si esperara algo. Pero ahora somos extraños.